Saludos, querido pueblo de Moca, querida provincia España. Aquí estamos ya en el aire en este programa especial, Día de la Constitución Dominicana. Como le habíamos prometido, aquí estamos mi amigo y hermano Rey Ovalle. Nada más Mercedes no necesita presentación. Rey Ovalle un poquito necesita, pero tampoco tanto. Sí, que aquí estamos, señores, en este lunes, día feriado, como ya dijimos, Día Internacional de nuestra Constitución, que a lo largo del tiempo, muchachos, voy a tener el atrevimiento de decirle muchacho. A lo largo del tiempo, a la Constitución la han ripiado, como dice por ahí, la han despedazado, le han quitado pedazos, le han remendado. ¿Ustedes se acuerdan cuando usábamos los pantalones con remiendo? Que nuestra abuela nos ponía remiendo atrás o vaya ahí cuando se partía, porque teníamos poca ropa en aquellos tiempos. Eso se llamaba o se llama remiendo. Remiendo, pero miren cuánto cambia la cosa. En ese tiempo era por necesidad. Sí, por necesidad. Y ahora es por moda. Y ahora es por moda. Miren qué cosa, señores. Ahora es por moda. Y así han hecho con nuestra Constitución. Aquí estamos dando la gracia a todos ustedes y la gracia al Altísimo, al único dador de vida, que es Papá Dios, que nos permite llegar hasta todos los hogares de Moca, de la República Dominicana y del mundo. Voy a darle la bienvenida a mi amigo Radamés Mercedes y mi amigazo del arma, Rey Ovalle. Aquí estamos. Saludos, Radamés. Ya estamos en Navidad. Estamos aquí. Por aquí hay un cafecito, vamos a ver. Un 6 de noviembre. En un programa especial vamos a conmemorar el 179 aniversarios, porque son muchos aniversarios de la Constitución de la República. En un largo, tedioso, estrecho y remendado camino de la Constitución de la República Dominicana en 179 años. Para nosotros es un placer tener que compartir con un profesor, más que un profesor, un intelectual, que es un historiador, no me cabe la menor duda. No es un remiendo de intelectual, no, ni un cualquiera. Historia. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas. Hoy vamos a hacer un contenido, Víctor, hoy aquí, para que la gente no entienda. Porque hablar así, la gente no va a entender lo que es la Constitución. No. Señor, y como se ha perdido los programas, antes se hacían, en la mayoría de canales, Rey, se hacían programas educativos sobre la Constitución para que los niños, los estudiantes, fueran conociendo nuestra historia. Pero, Rey, esto se ha perdido. Usted no ve en televisión un programa educativo sobre la Constitución, por lo menos este día, sino de contenido basura, que es lo que le están metiendo a nuestros niños hoy en día en la televisión. Pero buenas tardes ya a todos los amigos de la tarde auténtica. Señores, pero si sacaron la moral y la cívica de las escuelas, imagínense ustedes cuando eso fue lo que nos dio la primera base a nosotros. Quien les habla de trillizo, y yo me acuerdo que los trillizos, cuando llegaban esos momentos, era lo que dábamos la clase. Con el respeto de nuestros profesores, sí, era lo que dábamos la clase. Porque humildemente los tres sabemos cómo está constituido, por ejemplo, el Estado. ¿Qué son los poderes? Que nadie se ocupa de eso. Entonces, un día como hoy, la televisora debiera tener con carácter obligatoria, por lo menos cada cierto tiempo, hasta que den las 12 de la noche,
espacio para que los niños sepan el por qué hoy se conmemora el 6 de noviembre, en honor a qué, a nuestra Carta Magna, que tiene muchos motes, pero yo voy a dejar que Radamés y Víctor lo hagamos en manera de foro, a manera de preguntas e inquietudes, que ese es el nuevo modelo ahora. Exacto, sí. Que me hagan la pregunta para que entre los tres tratemos de aclarar a los televidentes por qué hoy debemos tener pendiente este día y por qué hoy es un día memorable. Rey, ¿y con qué se come eso de constitución? ¿Qué es la constitución? La constitución Empezó mi amigo Radamés. la constitución es el conjunto de reglas o normas que rigen lo que es la plataforma jurídica y política de un país, para decírselo lo más llano posible, porque la constitución que tiene varios motes, ley de leyes, carta magna, ley fundamental, ley sustantiva. ¿Por qué tiene todos esos motes de supremacía? Porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y ahí vemos lo que pasó con la ley 550-15, que era el Código Penal, el nuevo que intentó que salió, pero Trajano Vidal Portentini se dio cuenta que chocaba con la Constitución y sometió un recurso de inconstitucionalidad. ¿Con qué chocaba? Con el asunto del artículo 37 de la Constitución, que dice que desde la concepción se considera una vida. Entonces el código traía las tres causales: admitía el aborto. Que por cierto lo engavetaron. Lo engavetaba, admitía el aborto y la Constitución no. Entonces, como chocaba con la Constitución, fue declarado de inconstitucional. Es decir, que la Constitución es el conjunto de reglas y normas que rige la plataforma jurídico nacional y política de un país. Pero que esa Constitución, la de aquí es rígida o es cerrada. La de aquí, esa característica tiende hasta a confundir un poco al ciudadano, porque lo de rígido o cerrado queda como de manera ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Explícate eso. Porque lo de rígido es cuando, en el caso que le puse el ejemplo del código, el famoso nuevo Código Penal, cuando se dieron cuenta que chocaba con la Constitución demostró que es rígida cuando echó a un lado la famosa ley que chocaba con el artículo 37 de la Constitución. Entonces ahí demostró que es rígida. Y lo de cerrada es un asunto que yo lo veo como relativo, porque eso depende de lo coyuntural y la coyuntura política, porque la Constitución ha tenido 39 reformas y 33 han sido por intereses meramente políticos y por la famosa reelección. Increíble, no. Rey, bueno, vamos a saludar a las personas que el chat está casi lleno ya, Rey. Verita Mercedes, saludos. Cecilia Abreu, saludos. Nos dice bendiciones para todos. Gracias. Iris de la Cruz, nuestro amigo y hermano Elmi Olivares de la página Jesús Sana, Jesús Salva, gracias. Mi amor está por ahí viendo el programa también. Y ustedes saben quién está viendo el programa. Un saludo especial a Leo Genao, que está viendo el programa, nuestro gran amigo, un saludo a Leo, hermano de mi mentor y profesor Tony Genao. Leo, un abrazo, hermano, para ti. Oye, ¿por qué lo político? ¿Por qué a lo largo del tiempo? Bueno, yo sé la respuesta casi. ¿Por qué han permitido que se le haga tanta remienda a la Constitución? Esas cosas siempre me ha chocado a mí. ¿Por qué lo político, por beneficio propio, por intereses propios? Por eso se le ha hecho ¿cuántas? 39. Estaba equivocado, 29, 39. Yo creo que eso es demasiado. Se le han hecho demasiado pacho. Sí, 39 reformas. Porque la Constitución, desde que arrancó,
Porque este sistema capitalista, lamentablemente, los intereses particulares lo ponen por encima de los intereses generales. Cuando la Constitución ya estaba, que estaba preparado el proyecto de redacción de la Constitución, Pedro Santana, cuando observó el proyecto, se dio cuenta que no había un artículo que protegía al Ejecutivo para cuando el Congreso, que en ese tiempo era diputado nada más, no le quisieran aprobar un proyecto, entonces hubiera un artículo que él lo pudiera meter por decreto. Y entonces Pedro Santana, el latero del Este, entonces, eso, tiene que haber una, viene desde que arrancó Pedro Santana dijo, bueno, tiene que haber un artículo para pues, yo poder aceptar ser presidente de la República. Y le analizaron el artículo 210. Y 7 días después, entonces Pedro aceptó ser el primer presidente de la Constitución de la República. Pero déjame tu veneno, tranquilo. Tú sabes que después de la Constitución, o sea que ya antes, en 1844, tú sabes que antes de la separación, tanto de Haití como de aquí, dime los antecedentes, a partir de ahí, los antecedentes, ¿por qué entonces llegamos? Los antecedentes constitucionales, sabes que el 16 de enero tuvimos, en 1844, el manifiesto, ¿qué fue el manifiesto y por qué esos antecedentes parieron la Constitución de la República? Yo me voy a ir un poquito más lejos. Nosotros que éramos dominados por España, desde 1492, con el primer viaje de Colón, España se apoderó y cometió muchísimas atrocidades en contra de los haitianos, de los indígenas. Entonces España entró en crisis con la famosa España boba, de 1700 y tanto hasta 1809. Entró la famosa España boba. Entonces las demás potencias mostraron interés por apoderarse de esta tacita de oro. Una tacita de oro por los ríos que corría el oro. Una botija. Una botija, por los ríos corría el oro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que después de tantos problemas con la España boba de 1809, entonces se le abrieron los intereses a esa potencia, a Francia. España había caído en crisis. Surge la figura más adelante de José Núñez de Cáceres, de 1821, con la famosa independencia efímera. Algunos historiadores dicen 39 días, otros dicen 60 días, pero más que 60, 39, efímera. Entonces, cuando José Núñez de Cáceres no cuenta con el apoyo de los sectores de ese que era la isla, le pide ayuda a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar le dice que no lo puede ayudar porque tiene compromiso con Francia. ¿Qué pasó con José Núñez de Cáceres? Que José Núñez de Cáceres, cuando ve que no cuenta con apoyo, entonces lo que hace es que le entrega la llave de la ciudad a Jean-Pierre Boyer. ¿Ese era francés o haitiano? Haitiano, de descendencia francesa. Le entrega la llave de la ciudad. De los amigos tuyos. No. Le entrega la llave de la ciudad el 1 de diciembre de 1822. Exacto. Ahí empiezan los largos 22 años de los haitianos encabezados por Dessalines, Jean-Pierre Boyer, que ahí surge la figura de Duarte en el 1838 y dice, por el intruso Boyer no voy a poder estudiar en la universidad de mi isla, que era la Santo Tomás de Aquino. Ahí surge la filantrópica, primera institución política del 16 de julio de 1838. Ahí surge, le tuvieron que cambiar el nombre porque le estaban cogiendo la seña y le cambian el nombre por la filantrópica. Ocurre lo mismo, ellos siguen reuniéndose en la casa de Josefa Pérez de la Paz, Chepita. También tuvieron que cambiar el nombre y le pusieron la dramática.
Le pusieron la dramática porque llevaban el mensaje en forma de teatro. Siguen trabajando, siguen librando batallas, siguen trabajando. Y entonces, el 16 de enero de 1834, el manifiesto era el preludio de lo que venía ya el 27 de febrero con el Trabucazo de Mella. Porque en ese manifiesto ya se prácticamente se anunciaba, se decía qué era lo que iba a ocurrir con el Trabucazo de Mella del 27 de febrero, que ese manifiesto era una especie de vamos a decir, como de un escrito que planteaba que iba a ser el preludio de una naciente república, donde ahí se iba a formar también lo que era la Junta Central Gubernativa del 1 de marzo de 1844, encabezada por Francisco de Rosario Sánchez, y después renunció y la presidió el doctor Tomás Bobadilla y Briones, que le dieron el título de derecho, de doctor en derecho, sin estudiar, porque cuando lo examinaron sabía más que lo que estaban estudiando derecho. ¿Ya? Que esa era la mano derecha del general Pedro Santana. Entonces, era una especie de Balaguer con Trujillo. Sí. El pensante era Balaguer, pero el que ejecutaba era Trujillo. Pero el que ejecutaba era Trujillo. Pasó con Tomás Bobadilla y Briones. Balaguer era el intelectual. Entonces, ¿qué ocurre con el manifiesto? El manifiesto era el preludio de lo que iba a pasar con el Trabucazo de Mella y de esa situación política que iba a traer un gobierno provisional encabezado por la Junta Central Gubernativa del 1 de marzo de 1844. Exacto. Oíste. Dele, con la segunda pregunta. Mira, entonces, sin veneno. Esos antecedentes que vinieron ahí, ya tú lo explicaste, a lo que fue la Constitución de la República. Hay muchos investigadores aquí en Moca que están muy erráticos. Uno me dijo esta tarde, yo lo mandé a que estudiara a Nacho. Me dice que aquí han habido este preámbulo. Pero el coronel de bomberos, ¿cómo te mandó a estudiar? Tú sabes. Aquí han habido 40 ese es mi amigo, constituciones, dice él. Cosa que han habido 40 constituciones, pero lo que han habido aquí son 39 reformas constitucionales. Entonces, Rey, yo quiero que ahí mismo tú no expliques, le explícalo al público, a nosotros. ¿Cuántas reformas, que ya tú lo dijiste, en cuántos siglos se han producido esas reformas? ¿Cuántos siglos han estado para producirse esas reformas? Y los gobiernos que han incidido en esa reforma. Y si tú quieres seguir ahí mismo con la misma pregunta, ¿cuántas constituciones después de la original han habido aquí? Bueno, aquí ha habido una constitución que fue la del 6 de noviembre de 1844 y esa se ha reformado 39 veces. Oye, eso. Un día como hoy. De esas reformas constitucionales, según lo que yo he indagado e investigado, han habido 34 por mero interés particular político, en la famosa reelección. Pero entre esas reformas han habido también reformas memorables. Reformas, no constitución, porque constitución ha habido una. No, sí, son reformas. Reforma, porque constitución ha habido una, que es la del 6 de noviembre de 1844. Y esa se ha reformado 39 veces. Entre esas reformas hay algunas que han marcado en la historia, han dejado huella. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, por ser la primera, la de 1854, que también se le han puesto apodo. ¿Cómo se le llamó a la de 1844? La reforma de Báez. ¿Por qué? Porque ella era el presidente. Ya en esa época, Ovalle, estaba Duarte. Claro, porque Duarte falleció. Duarte falleció en el 1876, a los 63 años. Duarte estaba todavía vivito y coleando, pero a Duarte lo desterraron, porque cuando el intento de anexar el país a España fue el mellizo gemelo de Pedro Santana, Ramón Santana. Entonces Duarte dijo esta frase:
los traidores solo pagan con la muerte. Duarte dijo, los traidores solo pagan con la muerte. Y como él dijo, refiriéndose a eso, a Ramón Santana, que era hermano de Pedro Santana, mellizo gemelo, Pedro Santana dijo, este es enemigo de nosotros, refiriéndose a ellos dos, a él y al hermano. Y por eso lo desterraron. Después de la pausa, te tengo otra pregunta sobre Pedro Santana. La pregunta está todavía, no está, falta terminar. Ah, bueno, termínala, entonces nos vamos a la Entonces, pausa, a nuestra primera pausa. ¿Qué ocurre con eso? La de 1854, que fue la primera reforma, porque ahí están los 6 años de Báez, que los 6 años de Báez fueron de 1852 a 1858. En el 1858 se hizo la reforma constitucional, la llamada Constitución de Moca, que es una reforma, pero como tuvo cambios relevantes, se le llama la Constitución de Moca, del 19 de febrero de 1858, que dividió el gobierno en dos. Un gobierno de Bonao para arriba, que le llamaban el gobierno de la capital, presidido por Buenaventura Báez, y un gobierno de Bonao para abajo, presidido por José Desiderio Baibel, que le llamaban el gobierno de Cibao. O sea que teníamos dos presidentes. Teníamos, no dos presidentes, la República estaba dividida en dos sistemas de gobierno simultáneamente, donde los de la capital no acataban lo de Santiago, ni los de Santiago acataban las decisiones de la capital. Ya, oye. Y eso lo produjo la Constitución de Moca, que fue tan relevante que abolió la pena de muerte. Explícame brevemente de la Constitución de Moca, la más liberal, una de las más liberales. Bueno, entre esas luces de la Constitución de Moca, tenemos que mencionar en primer lugar que aquí existía la pena de muerte. Y la reforma de Moca, Constitución de Moca, abolió, quitó la pena de muerte, que es lo principal, porque ¿qué puede estar por debajo de lo que ordena que se le quite la vida en determinados casos a seres humanos? Nada puede estar por encima de eso. Y la Constitución de Moca, que se hizo donde funcionaba la Universidad Federico Enrique y Carvajal, donde todavía queda el cuadro frente todavía queda la ruina ahí. Que eso no debieran, eso no debieran tocarlo, eso debieran dejarlo para algo cultural. Exactamente. Porque hay historia. Hacer algo cultural. Exactamente. Ahí. Entonces, Sí, que el parque. exactamente, esa constitución fue la más liberal que hubo, porque ordenó que se aboliera la pena de muerte. Ordenó que hubieran sistemas de gobierno que a través del voto popular, la gente pudiera expresarse. Ordenó también que el sistema económico tuviera una forma de administrar, que se le rindiera una especie de cuenta a los ciudadanos. Que más adelante el abanderado de esa rendición de cuentas fue Ulises Francisco Espaillat, que en honor a él le pusieron el nombre a la provincia de Espaillat. A la provincia de Espaillat. Él fue el abanderado de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas, el primer abanderado, según lo que hemos investigado, fue Juan Pablo Duarte, que a Juan Pablo Duarte le entregaron 1,000 pesos para diligencia de Estado y gastó 827 y devolvió los 73. Eso es lo que se llama honestidad y seriedad. Y explicó en qué gastó los 827. Con detalle. ¿Y cuántos meses? Cuando regresemos. Tenemos que irnos a la primera pausa. La última cosa. ¿Cuántos meses o días duró esa reforma de la Constitución de Moca? Ya, eso es lo último, mira, porque vamos a... Según lo que hemos investigado, esa reforma duró hasta el 61. Hasta el 1861. 1800. Sí. Hay que aclarar la fecha porque 1861, porque 1900. Está 1961, que también fue histórico por lo de sátrapa. Entonces, hay que 1861, pero ya había lo que le llamamos una descomposición política por la lucha por la anexión a España con los hermanos Santana, lo que produjo que desterraran a Duarte, porque Duarte dijo que los traidores solo pagan con la muerte, y lo desterraron.
porque Duarte murió en Venezuela a los 63 años, alusándose con una vela, no por el hecho de que a los católicos le encienden una vela, porque no había dinero para tener energía eléctrica, aún siendo Venezuela un país ya desarrollado en ese tiempo, Sí. por la necesidad, y murió tuberculosis en Venezuela. Wow. Bueno, nos vamos a la primera pausa, luego continuamos con este programa súper especial y interesantísimo, señores. Aquí en Moca hay varios canales de televisión y no se hacen estos tipos de programas. No sé por qué. El mismo Radamel Mercedes puede abogar, hacer una campaña para que por lo menos un día como hoy, en los hermanos Canal 3, 58, 48, se hagan por lo menos un programa pago por el mismo canal, o sea, un programa hablándole a los estudiantes sobre la Constitución Dominicana, que no hace aquí estamos huérfanos de eso, que hoy te va, ni solamente bien la fortaleza, alguna bandera, ni en el cuartel, porque a ellos no les conviene en el cuartel hablar de la Constitución, porque ¿quiénes son los que la violan? Ellos mismos. Espérate, vámonos a la primera pausa ya, porque hay que cortarlo ahí, porque regresamos ya. Usted no le cambie, en breve volvemos con La Tarde Auténtica, el sol de tu alegría, por YouTube y Facebook. Vuelve el mega evento navideño más esperado de cada año. Esperando la Navidad. Saludos, vengo a saludar. Rifas, premios, regalos y las mejores canciones navideñas. ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir. Víctor Burgos, Elizabeth Díaz y un gran equipo de comunicadores estarán a cargo, animando y amenizando. Esperando la Navidad. Domingo 17 de diciembre, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Esperando la Navidad, el mega evento navideño más esperado de cada año. El año nuevo ha llegado, lleno de felicidad. Felicidades a todos, caballeros, para que se diviertan. Les digo que tengan la certeza de que en mí tienen a un aliado solidario que ha venido a ponerse de su lado. ¿Cómo no entregar esfuerzos contundentes por un presidente así que merece un cuatrenio más, 4 años más? Moca está primero. Con Guarocuya. Guarocuya, Guarocuya. Yo creo en ti. Su 60 aniversario, te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la Cooperativa de Criadores del Cibao, COP-Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visite el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. COP-Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @COP-Cibao. Estación Shell Vidal Lizardo, marcando la diferencia, con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Moca el mejor combustible y siendo los número 1 en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium, regular, Diesel Ultra Premium y Diesel regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio, ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Shell Vidal Lizardo, calle Duarte 67 en Moca, 809-436-4111. Estamos de vuelta con
La Tarde Auténtica, el sol de tu alegría, por YouTube y Facebook. Adelante, Víctor Burgos. Bueno, continuamos aquí en vivo. Esto es en vivo. Estamos en un pequeño brindis. Ustedes saben que estamos en Navidad y tenemos aquí unas manzanas picaditas y una picadera a nombre de La Tarde Auténtica, no a nombre mío, de La Tarde Auténtica. Y quiero saludar a mi gran amigo, ese gran boxeador. ¿Quién de ustedes conoció a Pablo Aguaviva cuando fue boxeador? Yo lo oí mencionar, sí. Sí, muy buen boxeador. Pablo, él reside en Estados Unidos, está viendo el programa y nos dice que es un programa interesantísimo de nosotros. Ustedes ven, por eso es que se necesitan más programas como este. Gracias a mi hermano Pablo Aguaviva. Y hermano, acuérdese, usted parte del programa Esperando la Navidad, así que ya usted sabe. Miriam Tavera Ferreira, esa es una gran peledeísta, amiga, vive ahí en la calle Colón, por ahí. Saludo a Miriam Tavera Ferreira y también está viendo el programa desde, bueno, desde Higüey, Alejo. Allá está Mariluz Díaz viendo el programa, nuestra amiga Radamés. Mariluz, un beso grandote, un abrazo para ti. Bueno, también, señores, tenemos preparado un documental sobre la Constitución y queremos que ustedes vean lo que ha sido la Constitución de aquellos años hasta 2000. Estamos en 2024 ya. ¿En 2024 estamos? 23. En 2023. Estamos en Navidad ya. Ah, bueno, estamos en la Navidad del 2023. Adelante, Narciso. Que tú no sabes la historia de la Constitución Dominicana. Hoy la aprenderá de una manera distinta y especial. Porque la historia será contada por los habitantes de nuestro pueblo. ¿Cómo? Aprendiendo la historia de la Constitución desde carrera de yegua. Doña, ¿usted sabe qué es la Constitución? Claro, esa es la misma importancia de una nación. Con la Constitución es que se organiza el Estado. La Constitución es el arma del Estado, amigo. Maestro, mediante ella es que se establecen los deberes y derechos de la persona y la función de los poderes públicos. Señora, ¿usted sabe dónde nació la Constitución? Claro, la Constitución nació en San Cristóbal en 1844. Creo que fue cuando terminaron los trabajos de la Asamblea Constituyente. Oh, pero cuando terminó la asamblea, Pedro Santana no aceptó el texto redactado, exigió poderes y todo, y hubo que incluir el artículo 210. En la Constitución, ¿usted sabe por qué se incluyó el artículo 210? Pues ese artículo fue Pedro Santana que lo mandó a incluir para dar la orden que se le antojara, sin estar atado a ninguna responsabilidad. ¿Usted por casualidad sabe qué establecía el artículo 4 de la Constitución de San Cristóbal? En ese artículo se establecía que la república se dividía en 5 provincias. Compostela de Azua, La Concepción de la Vega, Santo Domingo, Santa Cruz del Ceibo y Santiago de los Caballeros. ¿Usted sabe lo que era el tribunado en la Constitución de San Cristóbal? Claro, el tribunado es hoy lo que conocemos como la Cámara de Diputados y eran solo 15 miembros, nombrados por elección directa a razón de 3 miembros por provincia. Joven, cuando se creó la Constitución de San Cristóbal, ¿existía el Senado? Claro, y se llamaba Consejo Conservador, estaba integrado por 5 miembros, 1 por cada provincia. ¿Y el presidente? ¿Cómo era ese meneo cuando nació la Constitución? El presidente era elegido por delegado, no por voto directo como ahora. Tampoco existía eso de vicepresidente, solo existían 4 ministerios. La Constitución es nuestra norma fundamental, llamada Carta Magna o Ley de Leyes. Hemos tenido gobierno democrático y gobiernos dictatoriales. ¿Y usted sabe cuántas veces ha sido modificada la Constitución? La Constitución la ha modificado tantas veces que hemos ocupado el segundo lugar en modificación a nivel mundial. Y nuestro mensaje final es que la Constitución debe ser respetada y que se cumpla para los beneficios de todos. Usted está viendo La Tarde Auténtica, el sol de tu alegría,
con Víctor Burgos, programa que se transmite aquí en Facebook y por YouTube de 6 a 7 de la noche. Bueno, muchachos, jóvenes, vamos a enviarle un saludo, un gran abrazo para José Cruz, nuestro amigo Pachacón, que está viendo el programa. Yo quiero que cada uno de ustedes le envíe un saludo a mi amigo el Pachacón, un hombre. Ahí está también ese gran locutor, Luis R. López, desde Estados Unidos, está viendo el programa. Luis, un abrazo, hermano, para usted. Bueno, para mí un grato placer saludar a José Antonio Cruz González, el Pacha, un hombre de pueblo, un hombre de nosotros. Ya lo sabe. Y aprovecho también para saludar a Luis Ramón López, un periodista de larga data. Sí, muy bueno, muy bueno. Ese es mi hermano, colega doble. ¿Ah? Y abogado también. Y casi Mayiti. Sí. Caramba. Se ha fajado Luis Ramón López, porque el tiempo pasa como quiera. Y un hombre solidario. No, pero muy solidario, muy solidario. Por varias causas que he tenido y él me ha dicho presente, causas para personas necesitadas, y él me ha dicho presente. Así que él no quería que lo mencionaran para eso, pero muchísimas gracias, hermano. No voy a decir a quién fue la donación, pero muchísimas gracias, de verdad que sí. Y nuestro amigo José Cruz, el Pachacón, un gran amigo de muchos años, fue el fiscal una vez, José Cruz. Muy buen hombre, muy buen hombre. El gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue. Sí, tengo también que aprovechar la oportunidad para decirle que esta inspiración de humildemente traer estos pequeños conocimientos, uno de las personas que nos inspiró fue José Antonio Cruz, cuando éramos estudiantes de Derecho. Ah. Sí, que nosotros éramos los que salíamos por los liceos a llevarle charlas de la Constitución a los estudiantes de bachillerato. Idea del doctor Rubén Loyite, que era el director. Y entonces nosotros fuimos los escogidos. José Antonio Cruz era que presidía y un grupo de amigos le acompañaban, entre ellos yo. Cuando yo la primera charla de la Constitución que se dio la Comisión de Derechos Humanos, la dio José Antonio Cruz. La dio, el que ella era del grupo de Entonces, para él muchas felicidades por esos aportes que ha dado en este pueblo. Buen hombre, Luis López. Sí. Mi amigo. Un hombre solidario, como ya dije. Hey, tú sabes que nosotros hemos hablado de los orígenes de la Constitución, de los antecedentes, hemos hablado de las reformas. Tú has dicho de cuántas reformas ha habido, ha hablado de la Constitución de Moca, en cuántos periodos se ha realizado estas constituciones, y diste una explicación breve pero concisa y precisa sobre la Constitución de Moca. Hay algunas gentes que entienden, muy confundidos por cierto, que le llaman Constitución a la de Moca, a la de 1966 con don Joaquín Balaguer, a la de 1963 le llaman Constitución, y le llaman Constitución a la de 1994, y le han llamado Constitución a la Constitución del 2010 cuando Leonel Fernández. Entonces, ¿y la de son esas, la de Hipólito en el 2004, en el 2000, son esas constituciones, o qué es lo que son? Es un pedazo de papel. Bueno, como ya le han dicho, ya no es un secreto para nadie que el doctor Joaquín Balaguer dijo una vez que la Constitución era un pedazo de papel. Que lo diga un hombre de esa categoría deja mucho que decir, porque hablar que la Constitución constituye, usando la palabra,
la plataforma de lo que forma el ordenamiento jurídico de un país y que ninguna ley puede estar por encima de ella, que es un pedazo de papel, debemos entonces decir que en qué estamos, porque aquí hay gente que dicen, amigos nuestros que le queremos mucho, que han habido 40 constituciones, con todo el respeto que me merecen. Aquí ha habido una constitución que ha sufrido 39 reformas. Entre esas, la más relevante, no que lo diga quien les habla, sino que lo han dicho otros historiadores que de larga data. Entre esas reformas, cuando Trujillo hubo 6 reformas. 6 reformas. En el 54 hubo 2 reformas. Pero la más relevante, reitero, por ser la primera, la del 54, que se atrevieron a reformarla estando a 10 años de la Constitución. Esas 2 fueron 2 reformas. En el 54 fueron 2, 1854. En febrero y en diciembre. En diciembre. Sí. 2 reformas en el 54. Pero la más relevante, reitero, la de Moca, porque a través de esa reforma constitucional se abolió la pena de muerte, que ninguna de las reformas puede estar por encima a lo que logró la Constitución de Moca de abolir la pena de muerte en un sistema democrático. Entonces, si hay la pena de muerte, ¿de qué estamos hablando? La de 63, 1963, que fue la reforma de Voss, fue también una reforma liberal que aportó mucho a lo que era el sistema democrático del país. Entonces, entre esas reformas relevantes, ¿por qué es relevante? Porque, por ejemplo, la de Moca, que abolió la pena de muerte, es relevante porque abolió una forma de hacer justicia que era con la vida de la persona. Entonces, y los derechos humanos, dígame Radamés, que es abanderado de los derechos humanos. Entonces, la Constitución de Moca es la abanderada de abolir la pena de muerte que existía. Esa Constitución que dividió el sistema de gobierno, reitero, en 2 partes. De Bonao para arriba, llame hacia la capital, gobernaba el gobierno presidido por Buenaventura Báez. De Bonao para abajo lo presidía José Desiderio Valverde, que le llamaban el gobierno del Cibao. Esa Constitución, que habían otros historiadores que dicen que duró 3 años y otros dicen que duró 7. Ciertamente el que dice que duró 7 está aceptando más a la realidad, porque del 58, 1858 al 1865 son 7 años. Entonces ahí mismo, tú sabes que Víctor es medio jocoso y el programa también. Entonces, la gente quiere saber y nosotros estamos para el sentir de esa gente que están escuchando este espacio. Entonces, ¿la pena de muerte es que le tenían pena a la muerte? ¿O qué es la pena de muerte? No. Y las ejecuciones extrajudiciales. No, eso es lo mismo. ¿Y no, qué embrollo es eso? No. Cuando hablamos de la pena de muerte, hablamos de la pena de muerte, es una condena que se le aplicaba a aquella persona que cometían ciertos delitos. Él es abogado. Que cometían ciertos delitos y que esos delitos se consideraban graves al extremo. Entonces esa persona pagaba con la muerte, lo ejecutaban, pero a través de la justicia. A través de la justicia, porque no son ejecuciones de un sistema de gobierno. Estemos claros con eso. No son ejecuciones de un sistema de gobierno, son ejecuciones que estaban instauradas en la Constitución. Y entonces avalado por un código penal de 1888. Lo que yo quería preguntar, que si seguía la pena de muerte. Entonces, ya la pena de muerte fue abolida en términos dominicanos, quitado, porque abolido lo usamos los abogados. Sí. Entonces, la quitaron. La pena de muerte, que por cierto es una sanción, pidiendo que la pongan. Es una sanción judicial que se aplicaba a ciertos delitos
Y a quien se condenaba a la pena de muerte, no era que le cogían pena, al contrario, lo mataban, lo ejecutaban. Sí. ¿Sabe que era la pena de muerte es la condena? La jocosidad para llegar a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se usa Hay una aquí? llamadita. ¿Qué es lo que se usa aquí cuando se mata gente a plena luz del día? Buenas, dígame. Vamos. Buenas tardes. Estamos bien. ¿Quién nos habla? Me van a excusar que estamos en un programa de televisión ahora en el aire. Por favor, llamen más tarde. Bueno, seguimos. Entonces, yo le decía, ya determinamos lo que es la pena de muerte, que cuando hay pena de muerte es a través de una sentencia de un juez. Una sentencia condenatoria. Exacto. Que la sanción termina con la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se da como derecho humano? Que soy activista. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía en la calle cuando mata en plena luz de día, sin una orden de un juez? No, esas son ejecuciones extrajudiciales. Explícale eso. Esas son ejecuciones extrajudiciales que el sistema inquisitorio que tenemos, llámese cuerpo policial, que la misma fue instaurada en 1937. Imagínense ustedes, nació en el sistema dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Esas son ejecuciones extrajudiciales que ocurren por muchas situaciones, pero menos por justificaciones. Esas situaciones que se dan, mal manejo de la policía, y falta de educación. Falta de educación, ahora se están invirtiendo un dineral. Pero que me perdone la policía, pero a la reforma que es la de nunca acabar. Pero la policía la comparo yo como cuando usted le lava la pocilga a los puercos, que se ponen guapos porque no les gusta que le limpien la pocilga. La policía cuando le hablan de reforma andan en la calle mal, porque el que vive del desorden le gusta el desorden. Exacto, ustedes vieron lo que es una ejecución y una pena de muerte. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes que han estado en la Constitución en alguna etapa de la vida. Ejemplo, la pena de muerte algunas veces ha estado aquí. La última vez me parece que fue cuando en el gobierno de Joaquín Balaguer, me parece. Entonces, miren el largo y tortuoso camino de la Constitución de la República. Miren todo lo que ha venido, lo remiendo, lo difícil de este camino, de esta Constitución. Entonces, en el siglo XX, ¿cuántas reformas constitucionales por lo menos se han realizado? Bueno, en el siglo XX, estamos hablando de 2000, se han hecho unas 6 reformas, porque la mayoría se hicieron desde 1854, se hicieron la mayoría hasta el 1882. Ahí hubo constitución que duraron 2 meses, reforma. Constitución es una, para que sigamos aclarando, porque no se crea que han habido 40 constituciones, lo que han habido son 39 reformas y una constitución. Sí. Cuando Trujillo hubo 6 reformas constitucionales. Cuando Trujillo, del 63 al 2010, hubieron 5 reformas. De 1966 al 2010. En el 2020. Exactamente. Bueno, vamos a seguir saludando a la gente que está conectada. Mariluz Díaz nos dice buenas tardes para todos. Gracias. Olga Capellán, la licenciada Olga Capellán. Nuestro amigo Víctor Mercado, reportero. Saludos a Víctor Mercado.
Benita Mercedes, Elsa María Tejada Camacho está viendo el programa, nos dice muchas bendiciones, Víctor, gracias. Eufemia Martínez está desde Las Lavas, Villa González, viendo el programa. Saludos para todas las personas y quiero pedir excusa, hay personas que se han pasado y uno no ha podido saludar por estar en el paneo del programa, en la conversación, pero gracias a todas las personas que, bueno, ahí está Eufemia que nos dice, hola Víctor, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Seguimos con este programa especial, Día de la Constitución, el único programa, yo creo que en República Dominicana que se está haciendo hablando de la Constitución, porque la gente, el dinero ha acabado con la historia de nuestro país. Ya eso no importa, ahora lo que importa es, olvídate de esa vaina, pásame esto en tu programa, olvídate de eso, toma esto, pasa. Eso es lo que está, eso es lo que ha pasado, Rey. Lamentablemente. Déjeme felicitarle a usted por la iniciativa, porque ni siquiera la moral y la cívica se están dando en las escuelas. No, también eso se perdió. Y decirle que después de la muerte de Trujillo, aquí hubo la reforma de voz. Dame un chancecito, se me escapó alguien de Canadá que está viendo el programa, de Montreal, Canadá, y no podemos dejarla de saludar. A Estebanía Ovalle, saludo para ti, mi amor, desde Montreal, Canadá. Señor, este programa llega lejos. Allá está ella disfrutando el programa y nos dice, muy interesante el programa. Saludo a toda la gente de Montreal, Canadá, aunque no la conocemos, pero sabemos que hace mucho frío en Canadá. Sí, sí. Allá está nuestro amigo Robert. Hace mucho frío en Canadá. El hermano de nuestro hermano Radamés Mercedes. Así que Estebanía Ovalle, un abrazo desde estos tres muchachitos, desde aquí, desde Moca, tu tierra. Seguimos, Rey. Decía usted que Trujillo, después de la muerte de Trujillo hubo la reforma constitucional de 1963, que le llaman la reforma de Voz, que también está considerada como una de las reformas más liberales, que se parece un poco a la Constitución de Moca, mejor dicho a la reforma, porque la reforma de Moca fue muy liberal, abolió la pena de muerte, pero la de 63 instauró forma que constituía parte de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y una de las cuestiones que está ahí, lo que es la propiedad, que está instituido como un derecho fundamental, la propiedad, en el artículo 51 de la Constitución. Está instaurado también lo que fue los derechos intelectuales. Ahí está en el artículo 52. Eso fue en la reforma de 63 que se instauró, de que había que respetar lo que es un esfuerzo de la intelectual suyo, lo que es la propiedad, que son derechos fundamentales por excelencia. Pero, ¿cuál ha sido la diferencia de la Constitución, por ejemplo, del 66, 1966, comparándola con la de 2010? La de 1966 tenía 124 artículos y en el artículo 8, dividido por la letra A, letra B, ahí tenía los derechos fundamentales. Ahí tenía que nadie podía ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Ahí tenía también el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido. En el artículo 8, dividido por letra. ¿Qué ha ocurrido con la de 2010? Que a cada derecho de fundamental le pusieron un artículo. Y ahí tenemos el artículo 37, que desde la Concepción se considera una vida. El artículo 39, el respeto a la dignidad humana. El artículo 49, lo que es el libre acceso a la información y lo que es el derecho a expresarse. El artículo 69, el sagrado derecho de defensa. Entonces, esos artículos que estaban por letra en el artículo 8 de la de 1966,
están instituidos por artículos esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, porque también no es lo mismo, los derechos humanos abarcan los derechos fundamentales, no así los derechos fundamentales abarcan los humanos, porque los humanos vienen siendo como la base. Sí. Los fundamentales están consagrados en la Constitución de la República. En la Constitución de la República. Entonces, la reforma del 63 fue una de las más liberales. La del 66 por el interés particular de aquel, de lo que fue de que tuviera la oportunidad de que cuando el Congreso no le, entonces gobernar por decreto. Y se modificó el artículo 55 para darle más poder al Ejecutivo. Ahí tenemos una reforma que fue la del 94, después de la crisis postelectoral, que no es un secreto para nadie, que el otrora PRD con Peña Gómez ganó las elecciones de tú a tú, y el zorro de la política, y después Joaquín Balaguer y Ricardo. Entonces, se iba a ir de la mano en lo que fue el control político, y le propuso a Peña Gómez el 2 y 2. Sí. Pero Peña Gómez no lo aceptó. No lo aceptó. Lo aconsejaron Milagro Ortiz Bosch y Hugo Tolentino Díaz que no aceptara eso. No lo aceptó, pero sin embargo hay una situación ahí. Yo creo que Peña Gómez debió de aceptar. Que fue el asunto de gobernar por lo menos 2 años. Sí, pero fue el asunto de 50 más 1. Eso es un problema. Es una gastadera de dinero y un derroche. El que no se definió en una primera vuelta es porque el pueblo no tenga eso de ir a votar. Entonces, ¿qué segunda vuelta? Pero eso está ahí. También esa reforma dividió lo que eran las elecciones de las congresuales, municipales y presidenciales. Se llevaban de diferencia 2 años. Eso era un problema, cada 2 años elecciones. Cada 2 años elecciones. Entonces, ahora se ha tratado de que ese problema, por lo menos medianamente unas son en febrero y las otras son en mayo. Porque esa gastadera de dinero. Entonces, hubo una reforma en el 2002 que le llamaron la reforma de Lila. ¿Quién es Lila? La famosa diputada de San Pedro. La doctora Rafaela Alburquerque. Sí. Esa fue que Balaguer estaba ya en el ocaso de su vida. Balaguer estaba ya en cama. Y murió justamente en esos días que modificaron la Constitución. Y la de 2010, que le llaman la reforma de Lionel, porque él fue el precursor de esa reforma, con un congreso a su favor, aprovechó la coyuntura y entonces modificaron la Constitución para traer esa reforma de 2010. En el 2015, 13 de junio del 2015, se hizo la reforma de Danilo, para modificar el artículo 124 con 2 periodos consecutivos y nunca jamás. El modelo de Estados Unidos. Entonces, Rey, es necesario una nueva reforma constitucional en la República Dominicana. A 179 aniversario de la Constitución de la República, con tanto remiendo, con tanto un tortuoso camino, este siglo XXI, en el 2023, es necesario una nueva reforma constitucional. Si nosotros nos basamos con las reformas que han habido, que son 39, diríamos que no. Pero si nosotros analizamos que las reformas han sido por intereses meramente particulares, yo digo que sí, siempre y cuando sean reformas que vayan en consonancia con los intereses del pueblo. No de algunos políticos. No por intereses meramente particulares, porque de esas 39 reformas han habido 34 por la cuestión esa de la reelección. Sí. Intereses personales. Totalmente. Rey, porque yo quiero que tú me expliques o me detalle un poco por qué Moca fue 4 veces la capital política. Bueno, nuestra Moca querida ha jugado un papel preponderante. Eso es algo histórico que ningún otro pueblo, en la historia de la República Dominicana
para lo que internamente nos duele nuestro país y más allá de la frontera, porque estas informaciones van lejos. Sí. Ha sido 4 veces la capital política, porque en determinado momento aquí han habido caudillos que, si nosotros buscamos la historia, movimientos encabezados por Mocano se han encargado de derrocar esas tiranías y esos sistemas de gobierno dictatoriales. En 4 ocasiones históricas de la vida política de nuestro país, Mocano se han encargado con coger la antorcha y decir, hasta aquí llegaron. Por ejemplo, si ustedes observan en el Parque La Victoria, una columna que está calimocha, sí. Eso significa la rotura de una dictadura. Sí. Yo siempre me preguntaba por qué. No, la rotura de una dictadura. Sí. Porque ahí es que está el mural de la Constitución, ahí es que está el mural de lo que ajusticiaron a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces Moca ha sido la capital política 4 veces, porque en épocas determinadas, donde han habido sistemas dictatoriales, los mocanos se han encargado de ponerle fin y han llevado la voz cantante. Ahí tenemos el caso de Ulises Heró Lili, que estaba justamente en Moca, donde está ahí el museo 26 de julio. Y Lili fue ajusticiado en la casa que estaba por un grupo de mocanos que se encargaron de ponerle fin a esa dictadura. Porque déjenme decirle que Ulises Heró fue la segunda espada de la restauración, pero la apetencia política lo llevaron a convertirse más adelante la ambición en creerse como que ella era el único que podía gobernar. Y ya ustedes saben, como dicen, Gregorio Luperón, que fue la primera espada de la restauración, se dividieron porque pertenecían ambas al mismo partido político. Entonces Ulises Heró fue ajusticiado. Rafael Leonidas Trujillo fue también por Mocano. 4 veces la capital política. En el 2000, el 2 de mayo, ahí el 2 de mayo, los mocanos jugaron un papel preponderante. Ahí tenemos a Gaspar Hernández, a Cayetano Hermosén, a José Contreras, que uno de ellos la última batalla la libró estando ciego. Increíble eso, señores. Y con la otra que me dijo el doctor Julio Jaime una vez a mí, que Moca también ha sido capital político en la Constitución de Moca. Primera vez que fue la capital que sesionaron aquí. No, porque esa es la primera. Sí, claro. La primera fue porque los mocanos fue lo que auspiciaron de que hubiera una reforma constitucional que organizara el sistema político democrático del país. Entre eso, reitero, que abolió la pena de muerte. Los mocanos fueron los que llevan la voz cantante. Atención. Y es tan mocano. Atención, Y es tan mocano que fue en Moca. Bueno. No solamente por un grupo de mocanos, sino en Moca. Ya. Oye, que lleva el nombre. Ninguna otra lleva el nombre de un pueblo. Ya lo de saben. esa reforma. Le podrán decir que la constitución de Vox, la constitución de Leonel, le podrán decir de una manera como romántica. Pero el mote de Moca lo tiene ahí. Los otros se lo dicen, pero no lo tiene ahí. Yo oigo comunicadores hablando que San Juan de la Maguana tiene como Moca, no hay un pueblo más histórico que tenga más historia. Yo quiero decirle algo antes, aquí que está nuestro querido rey. Es una polémica histórica que estamos llevando unos amigos y yo. Quiero decirle, un día si lo escucha, le dije que lo escuchara. Él sabe a quién yo me refiero. Su controversia. Él sabe a quién yo me refiero. Que en Moca, si estoy equivocado, ve a quién yo tengo aquí. Que en Moca existieron 4 cementerios. 4 cementerios. 4 cementerios. El primer cementerio no es verdad lo que usted me dijo a mí.
que el primer cementerio está en Juan Lopito. Recuerde que ese no fue el primer cementerio, porque entonces enterrar los muertos ahí abajo quiere decir la contaminación del río. Pero entonces ese cementerio que está frente a la Rosario, ahí pudo haber un cementerio. Pudo haber un cementerio. Y después el otro cementerio en la Guadilla con la Rosario, y el último cementerio, el de aquí, que fue hace 102 años. Cualquier cosita, esa introducción yo le voy a dar. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, según yo tengo conocimiento, uno de los primeros cementerios que hubo aquí, el de Juan Lopito, yo no tengo, porque se pensaba en la contaminación de un río que está ahí desde que nacimos todos. Sí, sí. Entonces, uno de los primeros cementerios, ¿usted sabe dónde estaba? Entre la Rosario, con José Contreras y José Inocencio Reyes. Sí. Está en ese cuadra que coge desde el taller del difunto Cristóbal hasta donde vivían los Oye Buenos. Que vivían por ahí los Oye Buenos, el papá de Juan y de Alonso. Sí. Cogían esas tres calles, ahí había un cementerio. Y para los que no lo crean, esa es la Sabana Larga, donde está el taller de Cristóbal. De ahí para acá. De ahí para ahí coge la José Contreras, la José Inocencio Reyes. No. La Sergio Bencosme. La José Inocencio Reyes y la José Contreras. Esa cuadra. Y el que no lo crea, que vaya a alguna casa que todavía quedan escombros de bóveda, que no la llegaron a desbaratar completa. Que no la llegaron a desbaratar completa, y todavía hay casas que la cogieron como parte de la cerca y la completaron, compraron bro y la completaron para ese pedacito que había, aprovecharlo. Sí, empataron ahí y siguieron. Ahí existió un cementerio, por muchos años. En lo del río hay que descartarlo porque por la contaminación. Ahí no hay ningún documento que me diga que ahí hubo un cementerio, pero que hubo aquí entre la Rosario, la José Inocencio Reyes, la Sergio Bencosme y la José Contreras, cogiendo de la Córdoba hasta la Rosario. Ahí hubo un cementerio. Y para el que no lo crea, que vaya a algunas casas que todavía quedan escombros de algunas bóvedas, osamentas de bóveda. Ahí está, mejor de ahí explicado, como Reo Valle dice. Y este cementerio, el que no lo crea, que vaya a alguna casa. Este cementerio que tenemos, que según tenemos información, fue en el 1917. En el 1917. Lo que yo nunca... Va para como 103 años. Este cementerio. Sí, cumplió 103 años. Tú sabes que ahora recientemente. Yo no he estado de acuerdo, pero está ahí ya que los cementerios estén dentro de la ciudad, porque eso es un foco de contaminación. Yo veo en Jarabacoa, que está frente a frente al ayuntamiento de Jarabacoa, el cementerio en plena ciudad. Jarabacoa es un pueblecito pequeño, bien bonito, pero el cementerio está en el mismo centro de la ciudad. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. Los cementerios deben estar como los vertederos, fuera totalmente de la ciudad. A mí me pueden regalar una casa frente a un cementerio. Y no digo porque me va a salir un muerto. No. Es por la contaminación. Es que son focos de contaminación. Inclusive en los alrededores, claro que sí, en los alrededores de los cementerios, esa calle que colina con los cementerios, ahí la gente está sometida a sufrir hasta de una gripe que no se le sabe. Sí. Y cada cierto tiempo suben más los olores. Porque cuando hay este calor y que cae un agua, los malos olores se tienden. Que yo no me explico cómo el síndico de Jarabacoa o el gobierno central no han tratado de mover ese cementerio. Eso afea, vamos a decirte, el pueblecito de Jarabacoa, porque tener un cementerio frente a frente al Palacio Municipal, llámese al ayuntamiento, y en el mismo centro de la ciudad, oye, eso tiene que hacer algo, tanto el gobierno central como el gobierno local, que es el alcalde, el síndico, de, qué sé yo, mover ese cementerio y trasladarlo
comprar unos terrenos fuera porque Jarabacoa es un pueblo turístico. Entonces, tener un cementerio en el mismo centro de la ciudad, creo que, bueno, yo creo que fue bueno la actividad de hoy. Sí, pero que yo le tengo la última pregunta ya para irnos a Rey Ovalle. Rey, ¿por qué se le llama y qué fue lo que Pedro Santana hizo para llamarlo traidor? Bueno, lo de traidor viene por los aprestos de él y su hermano y Aneizade para ir a España. De ahí viene la palabra traidor. Inclusive Duarte dijo, los traidores solo pagan con la muerte. Se refería... Mientras no se calienten los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serían víctimas de sus maquinaciones. Pero él lo dijo basado a Ramón Santana y a Pedro Santana, que eran mellizos hermanos. Eran los, hermanos. Entonces, eso trajo consigo que ellos desterraran a Duarte. Porque como chocaban los intereses de Pedro Santana, que era el fuerte, entonces, como él dijo eso, si él dice eso de mi hermano, mellizo gemelo, que dice que piensan a veces parecido, él dijo, este hombre tenemos que sacarlo del país porque no nos conviene. ¿Y qué hacen los retos de Pedro Santana junto a Duarte? No me explico, porque de verdad que... Una pregunta yo siempre me he hecho. De verdad que hay cosas que por mucho que uno se le expliquen, como que no tienen explicación. Explíqueme, usted que estaba en esa época, explíqueme usted. Hay algo. También, explíqueme usted que estaba. Hay algo que después de un recorrido, no quería dejarle pasar por alto. ¿En quién se inspiraron los redactores de la Constitución, los que se redactaron la Constitución? Se inspiraron en la Constitución francesa, en la Constitución de Filadelfia de 1776, que terminaron entonces en el 1789, y en la Constitución de Cádiz, que es una provincia española, de 1812. Bueno, señores, qué programa sin desperdicio, Gracias a todas las personas que se siguen conectando al chat. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por su sintonía y esperamos no solo este programa, sino que Papá Dios nos tenga para hacer este y 2 o 3 o 4 o 5 programas más como este, ya que hay personas que no les interesa hablar de programas y de cosas tan interesantes como hablar de la Constitución nuestra, la Constitución dominicana. Radamés, muchísimas gracias, hermano mío, Rey Ovalle. Gracias no a tengo ustedes. que decirte nada. Gracias a ustedes. Y recuerden, señores, 17 de diciembre, esperando la Navidad, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Aquí estaremos entregándoles regalos a todo el que llame a nuestro teléfono de la tarde auténtica, y ese día será de esperando la Navidad. Yo espero que Rey Ovalle me haga la visita ese día aquí, me ayude a animar, y Radamés Mercedes. Estaremos desde el mediodía, Rey, hasta las 6 de la tarde. Vamos, domingo 17 de diciembre. Vamos a tratar de acompañarlo, vamos a tratar de... No, para mí fue un honor estar aquí siempre, no hay que decir, el programa sí hay que escucharlo siempre. Este tipo de programa que nadie lo hace así, creo que debe ser un ejemplo. Claro, que se animen otros programas, otros productores de programas digitales o de programas de televisión o de radio. Pero hay que hablar un día como hoy. Yo quiero pedirte que un día de esto nos deje para planificar eso, Rey. Vamos a hacer un panel de historia, de la historia mocana. Rey, quien les habla, y dos más. Claro que vamos a traer dos contradictorios. Tú sabes que este espacio... entonces, tú solo ponme el día y yo te cedo hora y media. Vamos a hablar, a hacer un análisis de la historia mocana. Un análisis de la historia mocana, desde sus orígenes, desde sus costumbres, desde los hinchaditos de Moca, del seco sacudido y me dio por buen cajón,
Desde que le vocearon a Musiquito, que era chiquito, viene la banda de música con un musiquito. O sea, De ahí nació el nombre. De ahí nació el vamos a nombre. hacer un espacio Desde Don histórico. José. Porque decía Juan Bosch, yo no fui bochista nunca, pero sí lo respeté. ¿Me entiendes? Para saber lo que somos hoy, tenemos que saber lo que fuimos ayer. Pues de lo que fuimos ayer, surge lo que somos hoy. Mira, ahí Elsa María Tejada nos dice... Sin pelo en la lengua. Elsa María Tejada nos dice, eso sí es verdad, qué programa, gracias. Pablo Reynoso desde Estados Unidos está viendo el programa. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Bye bye. Bueno. Espera.